Eh, Como había dicho en la anterior clase, por favor, si tienen cualquier consulta o duda, me lo hagan saber. Bueno, la clase de hoy es registro del proceso de herramientas y codificación. ¿Ya? Igual, cualquier pregunta que hayan tenido, inclusive de la anterior clase, escríbanmela en el chat y yo con gusto lo responderé. Como siempre digo, esta clase es para que ustedes tengan. Y a propósito de que yo estaré acá ahorita brindándoles esta clase, es que tengan nuevos conocimientos que ojalá que les sirvan en su vida profesional. Y nada, en sí, a ver, vamos a hacer una recapitulación de la clase pasada. La clase pasada vimos, en este caso, que hay una importancia en el trámite documentario. Si bien es cierto, parece, forma parte de un engranaje y que siempre es una herramienta para soportar, por así decirse. Soportar cambio de gestiones, incrementos o, por así decirlo, este, fases de los procesos en que pasan, porque la administración pública es una administración muy errática. Un día pueden estar bien, todas las cosas parecen ir en orden, pero el otro día, lamentablemente, cambian las cosas de un día para otro sin preaviso. Y uno tiene que adaptarse y continuar a veces. Es como la misma naturaleza de la vida, que uno lamentablemente no, las cosas siempre no son como deberían ser, pero uno se tiene que adaptar y seguir para adelante. Igualito es en la administración pública. ¿Y a qué viene todo esto a colación? Pues que el trámite documentario es la herramienta que permite a la gestión pública soportar los avatares de los cambios de gestión, cambios de personal. Puesto que, dado que en la gestión pública los cargos son de confianza muchas veces, y hay gente, en este caso, que en un momento para otro se retira la confianza, cambia de jefe y cambia y vuelan cabezas. Por lo tanto, en ese caso, toda la información viene a ser el backup que la nueva administración va a necesitar para justamente ejecutar, saber en qué se ha quedado, saber los procesos que ha tenido y sobre esos procesos trabajar. ¿Ya? En sí es más que nada una herramienta para soportar prácticamente los avatares de la gestión pública, que es una gestión un poco errática a veces, con con simbolismos, pero al fin de cabo es una gestión en la que los funcionarios públicos están constantemente en atención a los diversos avatares que puedan pasar, y esos avatares son los que al final hacen que los documentos se pierdan, que se traspapelen, que procesos se atrasen. Y es justamente lo que ayuda a una adecuada gestión administrativa de archivos documentarios. ¿Por qué? Porque si uno tiene todos los documentos en orden, todos los procesos en orden, es fácil para la otra gestión que viene poder encontrar la información y así establecer un plan de trabajo acorde, sin dejar de lado lo que se había realizado en la anterior gestión y al mismo tiempo colocando lo que se había realizado en la gestión. Es por eso que, como más o menos se ha estado dando la gestión pública, hacer una gestión acrónica, con muchos, tiene este mecanismo para su autopreservación, podría decirse, que es un adecuado manejo de la gestión documentaria. ¿Y por qué un adecuado manejo de la gestión documentaria puede ayudar a la autopreservación? Porque así como todo en esta vida, las personas no son eternas. Eventualmente las personas renuncian, se van, X cosas, o las despiden, X cosas. Y lo que queda, irónicamente, son los documentos que se ha dejado en el proceso, en el trabajo. Y al hacer estos documentos, son como una muestra de lo que la persona ha dejado, ha impactado dentro de esa gestión pública, dentro de esos procesos. Les pongo un ejemplo. Supongamos que ustedes están haciendo un trámite para una obtención de licencia y por X razones la persona que estaba encargada de realizar su trámite renunció, no le renovaron el contrato y ya no está. Ha venido otra persona que mientras se readecue, su trámite lo tienen pendiente.
Entonces, ¿qué es lo que la gestión de trámite documentario puede ayudar en este caso? Si ya se ha tenido avanzado hasta cierto punto para el trámite de licencia de funcionamiento, se puede completar ese avance con todo lo que se había tenido, en este caso avanzado, con todo lo que se había hecho y todo, claro, siempre dejando un orden y sobre todo una entrega de cargo adecuada. No siempre pasa eso dentro de la gestión pública, pero es importante recalcar que a veces las personas van y vienen, no es la forma de la gestión pública como, y también la de la vida en sí misma, como es. Y ante eso, la gestión pública, como si fuera una especie de, por así decirlo, a través de su personalidad jurídica, soporte a los avatares, como con los recuerdos, en este caso la persona jurídica, que es, en este caso, todos los documentos y legajos que han dejado el personal. A través de eso se puede hacer un recuento, un repaso de lo que se ha hecho, por así decirlo, y se pueden proseguir algunos procesos, se pueden mejorar algunos procesos, pero siempre con un registro de cada proceso. La memoria en sí de la gestión pública no son las personas per se, muy raramente son las personas a veces. Ninguna persona es para siempre y ningún cargo es para siempre en sí. Y sobre eso nomás es lo que la gestión pública trabaja, teniendo en cuenta la fugacidad de las personas y teniendo en cuenta que lamentablemente debe continuar siempre. Es un imperativo que todo en la vida continúa. Así que sobre esa base se continúa y se realizan determinadas acciones. Este, y eso es justamente la importancia de un adecuado control documentario, puesto que permite al nuevo funcionario que entra conocer qué ha pasado, qué se ha hecho mal, qué no se ha hecho, que inclusive pudo haber sido o haber parecido algo malo, pero cuando se ve a detalle el proceso, se pudo comprender la razón por la cual pasó cada situación. Toda situación tiene que ser analizada en conforme al contexto, pero para saber el contexto en el que se produjo las cosas, siempre es bueno entender, en este caso a través de una memoria documentaria, en qué ha pasado con el presente proceso, cuáles han sido eh, las cosas que se falló en el proceso y cómo lamentablemente pudo terminar en algo, pero no se terminó en eso. Y la nueva persona que entre, cómo gestionarlo. Eh, y ahí viene toda la importancia de mantener los documentos en orden. Cada documento, cada trámite que se haga, tiene que estar ahí archivado y ordenado. Que sea también de fácil comprensión, puesto que cada persona tiene un orden particular. El orden debe ser un orden que sea lo más simplificado posible, puesto que eh, cuando lo vea la otra persona va a tener que comprender, en este caso, cómo se llevó ese proceso. No solo comprender lo bueno, sino también comprender lo malo, en este caso. ¿Qué pasó en algunos procesos? Puede que desde el exterior parezca algo negativo, pero comprendiéndolo en su magnitud y en determinadas circunstancias, este, eso se puede traducir en un resultado diferente. En sí es un preludio de lo que, sí, efectivamente, estimada. Ya más adelante, cuando empiece con la explicación de la clase per se, con la segunda clase, ya voy a entrar al tema a más detalle, pero es el motivo de la clase que nos trae el día de hoy a colación. Pero antes, igual, estoy haciendo una recapitulación para que las personas, en este caso, puedan entender quizás por eso de los días y también la hora, se puedan tener un preámbulo de lo que habíamos hablado en la otra clase y con ese preámbulo entender de una mejor manera los conceptos y ejemplos que se va a plantear en esta clase. Asimismo, también se habló sobre el trámite documentario y cómo ese trámite documentario de una manera u otra impacta a la gestión pública. Eso quiere decir, así como en la vida misma, las circunstancias a veces
hacía el ejemplo, un símil con el COVID, que es como un terremoto, un maremoto o una situación imprevista que un día las personas pensaban que estaba todo bien y de la noche a la mañana pasa este problema, que lamentablemente trajo tanto sufrimiento a nuestro país. Y a la gestión pública fue como un golpe. Felizmente tuvo una herramienta, porque al principio estaba, prácticamente estaba tumbado con el hacinamiento obligatorio, el aislamiento, con el propósito de no expandir la COVID, pero la gestión pública no podía parar porque justamente el encargado de gestionar los procesos era el Estado. Entonces ahí vino la nueva reforma, en este caso, de este, la nueva reforma en atención a justamente las cosas que se han realizado, ya sea de una manera adecuada o no, pero se obligó a la gestión pública a tomar medidas desesperadas. Desesperadas tienes en el sentido de que urgentes, no desesperadas en que se volvió las cosas como que no tenían sentido y simplemente lo primero que se les puede ocurrir. No, ya había un plan en este caso de trabajo para pasar de un sistema documentario a un sistema electrónico. Lo que pasó fue que, como producto de la COVID y toda esa situación, se llegó a un punto de inflexión en la gestión pública, en donde pasamos de un sistema de gestión pública el cual era todo documentario a un sistema de gestión pública en el cual lo principal eran los medios electrónicos a través de la implementación de la firma electrónica, y con ello vinieron en este caso toda una serie de nuevos procesos, los cuales los funcionarios públicos tenían que adaptarse. Como también les explicaba en la clase anterior, la gestión pública es una gestión de constante readaptación y de constante cambio. No, las cosas no permanecen estáticas y el funcionario público siempre tiene que estar en constante capacitación. Y un ejemplo claro de ello es el cambio del sistema, en este caso el sistema SGD, que son siglas para Sistema de Gestión Documentaria. Es el sistema que se pasó. Ese trajo una serie de beneficios y una serie de dificultades o retos que se tiene para la gestión pública. El primero de los beneficios que trajo es el ahorro de tiempo y eficacia, puesto que ya no es necesario imprimir con papel, por lo tanto, todas las correcciones que pasan, puesto que en la gestión pública cada documento tiene que ser visado por un jefe determinado de área, a través de un memorando o el documento en este caso. Tenía que pasar por determinados filtros y si no pasaba por esos filtros, lamentablemente no se producía el documento y no se hacía el trámite. Todo eso cambió con la implementación del sistema SGD, el cual agilizó los procesos, inclusive las correcciones las agilizó también, y todo ello contribuyó a una gestión pública más eficiente, más acorde a los tiempos que vivimos, en donde eh, la población está cada día más sincronizada en el Internet, en la vía electrónica, a diferencia de antes. Es natural que la gestión pública se adapte también a los cambios de antes y que a través de ello logre determinados objetivos en afán de dar un mejor servicio para la población y en afán de superar los retos, seguir adelante y seguir avanzando, que es la idea más o menos de la gestión pública. Eh, no siempre se puede avanzar de una manera lineal, no siempre, pero este ejemplo nos sirve para ver cómo ante los mismos avatares de la vida y, y las cosas que nunca, un día todo está bien y de la noche a la mañana todo cambió. Es el mismo avatar que la gestión pública enfrentó y felizmente se tuvo una herramienta con la cual pudo soportar este avatar, pudo sobreponerse y pudo recuperarse inclusive mejor de lo que estaba antes. Pero todo ello es
gracias en este caso a una estructuración de determinados procesos, funcionarios públicos que estaban dispuestos a capacitarse, puesto que para entender todo el sistema de la gestión pública, especialmente la gestión documentaria, es preciso entender que tiene que haber una serie de capacitaciones que el funcionario público debe tener, y el funcionario público debe tener una predisposición a capacitarse, a no siempre quedarse dentro de la misma zona de confort, pese a lo tentador que pueda ser. No siempre lo que parece de confort es lo mejor. Este, y en sí es lo que ha pasado con la gestión pública. Ocurrió un evento traumático para la gestión pública y producto de este evento traumático tuvo que, o como dice el darwinismo, o evolucionas o desapareces. Y en este caso, la gestión pública evolucionó para bien, en este caso adaptándose a la nueva era tecnológica, implementando los cambios que la nueva era tecnológica requiere, en este caso para una gestión pública más eficiente, más organizada y más pensada para la población en general. Y a partir de ello, lograr en este caso hacer grandes cambios, ser mejor y seguir avanzando. Recordemos, si algo, al menos de esta clase, es la, la gestión pública, así como la vida misma, no, no es como esperábamos, siempre es muy asincrónica y es muy brusca, por así decirlo. En sí no hay nada estático, todo siempre va cambiando. Un día las cosas pueden parecer bien y otro día de la nada las cosas cambian de un sentido de 180 grados. Y es parte de la gestión pública y es parte también de la vida. Las cosas nunca permanecen. Lo que un día puede parecer bueno, al día siguiente ya no. Y así, en sí es más que nada lo que la gestión pública ha ido pasando, ha ido sufriendo cambios. Y asimismo, como producto de este evento traumático, surgió una respuesta a ese evento traumático para tratar de sobrevivir, tratar de seguir adelante, que es lo que la gestión pública siempre hace, al igual que en la vida misma. La gestión pública no puede parar, la vida no para. Así pasan mil cosas, igual tiene que seguir adelante y seguir sacando resultados. En este caso, la gente es transitoria y la vida misma es transitoria. Al final lo que queda son, en el caso de la gestión pública, los documentos que se dejan las personas y que sobre la base de esos documentos va a seguir los procesos. Recordemos que en la gestión pública siempre hay procesos. Hay un plan de trabajo, hay procesos y detrás de cada persona que realiza un documento está un proceso pendiente. Y al mismo tiempo, todo esto generó una situación nueva para el entorno público. ¿Por qué nueva? Les comento. Porque es cierto, entró todo este tema de la virtualidad y entró todo el tema de la gestión pública orientada a obtener resultados, implicó también nuevos desafíos, como el caso, en este caso, de la ciberdelincuencia. Cada vez es más común en nuestros tiempos encontrarnos con que así como la vida misma se adapta, también la delincuencia también se adapta a los cambios tecnológicos. Y justamente sobre esa parte es una de las partes donde aún falta implementar, puesto que hay numerosos desafíos que la gestión pública tiene ahorita de la mano en la sola implementación del sistema electrónico. ¿Cómo se dice? Primero se está tratando de poner los zapatos y luego primero las medias y luego los zapatos. Y en sí es lo que ha pasado dentro de la gestión pública. Este es un breve recuento que les estoy haciendo. Por favor, si tienen alguna duda, consulta, háganmelo saber y con gusto les contestaré. Eh, y más que nada, es para justamente ver todo lo que ha ido pasando. Parece poco, pero no es. Ya. Entonces, vamos a ver en este caso una pequeña introducción a la gestión documentaria en la administración pública. ¿Por qué es importante la gestión documental? Porque facilita la toma de decisiones. Es más fácil
y en eso vengo a colación. Es más fácil saber qué pasó si se tiene todos los datos, en vez de simplemente uno tomar decisiones en base a lo que uno piensa o cree. Porque uno puede pensar y una situación puede darse a mil malentendidos. Algo que parece aparentemente malo, puede quizás no sea tan malo si se conoce el contexto en que pasó eso en sí, y viceversa. Algo que parece aparentemente bueno puede ser malo si no se conoce también el contexto en que pasó eso. Y una adecuada gestión documentaria facilita la toma de decisiones, en este caso a los funcionarios públicos y a las cabezas, principalmente a las cabezas. Porque si tienes todos los documentos en orden, es más fácil que tengas el panorama en contexto, no el panorama que uno cree. Porque en este país y en, bueno, muchas cosas, está lamentablemente la creencia errónea de que lo que uno cree es lo que uno que es la realidad. No, no necesariamente siempre lo que uno cree o piensa creer es todo lo que pasa. Tenemos que entender la dimensión de la gestión pública, tenemos que entender cómo funciona y tenemos que entender, en este caso, cómo es la toma de decisiones dentro de la gestión pública. Siempre todo tiene que ser visto en contexto. Ya, entonces, asegurar la transparencia y rendición de cuentas. De nuevo, en este caso lo mismo. Es más fácil tener una transparencia y rendición de cuentas y saber en este caso, asumir la responsabilidad de cuando uno comete un error, cuando uno quiere enmendar ese error, quiere castigar ese error, es cuando uno tiene que saber, en este caso, a través de una gestión documentaria adecuada, qué es lo que realmente hizo la persona. Quizás no haya sido su intención, pero lamentablemente tuvo un efecto negativo y ese efecto negativo trae consigo consecuencias que lamentablemente se tiene que enfrentar y ya es parte de la vida enfrentar las consecuencias negativas, no solo lo positivo. Este mismo permite una trazabilidad documentaria. En la trazabilidad documentaria recordemos que es el número que es la facilidad con la que se ubica un determinado documento administrativo y es fácil de ubicar y para saber además quién es el responsable. Cada documento que ingresa a la administración pública tiene un responsable. Asimismo, contribuye a la modernización del Estado. Como ya les he explicado anteriormente, la gestión pública tiene como objetivo la modernización constante, es como la vía misma. Si la vía misma tiene cambios que lamentablemente son buenos, son malos, pero uno tiene que ir adecuándose. No sabes cuándo pasarán las cosas y uno tiene que adaptarse. En sí mismo es como un darwinianismo, porque o se adapta o desaparece, así de simple. Y en este caso la gestión pública se ha ido adaptando, en este caso a la nueva era de las tecnologías digitales. Ahora, por ejemplo, es muy común tener aplicaciones como Pagalo.p, que es la aplicación de pago del Banco de la Nación. 10 o 15 años atrás eso era impensable. Optimización de recursos y reduce costos. Vengo a colación de nuevo el ejemplo. Es mucho más fácil corregir un documento vía web o vía computadora, en este caso, que corregir un documento que ha sido observado manualmente y volver a imprimir. Con solo el ejemplo de la impresora, creo que ese tema van a ver cómo se optimiza en este caso un trámite documentario adecuado. Garantizar la conservación y recuperación de la información histórica, como les vuelvo a decir. Este, una gestión pública adecuada conserva los documentos, recupera la información y puede tener un mejor contexto de lo que pasó. La conservación, en este caso, y la recuperación de la documentación implica que nada se pierda e implica que toda la documentación esté a la mano para futuras decisiones o futuros imprevistos. Porque en caso que pasen, y siempre pasa como en todo en la vida, imprevistos que uno no espera, una adecuada gestión documentaria puede hacer que se tenga el documento a la mano y por lo tanto pueda salirse momentáneamente del presente problema. No siempre es lo adecuado, pero es lo que es. Ahora, la importancia de la gestión documentaria. Como les he dicho anteriormente, en esta nueva era digital, en donde están las redes sociales, la digitalización de procesos, las entidades públicas deben adoptar un enfoque moderno y más eficaz para gestionar los documentos.
Esta gestión documentaria eficiente permite que la información fluya con más facilidad, facilita a los colaboradores entre diferentes áreas conocer esta información y mejora la capacidad de respuesta de la institución o de la entidad pública ante las diversas solicitudes que realiza la ciudadanía y diversos requerimientos. La ciudadanía, como les había explicado en la anterior clase, es el principal accionista del Estado y por lo tanto el de todo funcionario público se debe a los ciudadanos. En sí es un elemento fundamental para la transparencia, la rendición de cuentas y la modernización del Estado. Ahora, vamos a ver en este caso cómo funciona el registro de documentos y la recepción. En primer lugar, el procedimiento empieza con la recepción de los documentos, que es el momento en el cual se reciben documentos tanto en formato físico como digital, verificando la autenticidad y requisitos básicos. Todo este proceso se da cuando se ingresa el documento en la mesa de partes. Un ciudadano, ya sea virtual o física, un ciudadano va, se atiende a un funcionario de mesa de partes y se deja el documento. Se verifica los documentos, se revisa los requisitos formales como firmas, sellos, anexos, si el documento está correctamente emitido también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo quiero solicitar por una licencia de funcionamiento y le pongo al área de catastro, dirigido para el área de catastro, cuando la área que debe dar es la área gestiona los permisos para la licencia de funcionamiento. Entonces, el funcionario público de oficio puede, en este caso, dirigirlo hacia donde el administrado lo quería dirigir en primer lugar. Y luego está el registro en el sistema de gestión documentaria, en el SGD. Se genera un número de expediente con un código único para su seguimiento, lo que permite la trazabilidad dentro de la entidad y, asimismo, esa trazabilidad se da para el usuario, puesto que el usuario con el número de expediente y la clave puede darle seguimiento en el sistema también. Es un doble registro y es una doble trazabilidad que puede tener. Tanto para la entidad, ese número de expediente sirve, como para el administrado, ese número de expediente. La clasificación y distribución. Se identifica la naturaleza del documento y se deriva al área correspondiente para su trámite adecuado. El funcionario público tiene que saber, en este caso, e interpretar de una manera más favorable para que el administrado tenga el resultado que él ha querido, puesto que recordemos que muchos ciudadanos no tienen los conocimientos, en este caso, adecuados para poder realizar todos los trámites. Por ejemplo, son ciudadanos que, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, son ciudadanos que no conocen de los procedimientos administrativos y por lo tanto estos ciudadanos no, no entienden en este caso la naturaleza de esos documentos y lo derivan en este caso para el área correspondiente. Y en sí el funcionario público tiene que adecuarse a estos cambios del funcionario público, digo, del ciudadano. Y en base a ello poder remitir la documentación de manera adecuada para el fin del administrado. Recordemos que todo acto administrativo es un acto jurídico y como acto jurídico tiene consecuencias. Las consecuencias que van a impactar en el mundo jurídico son las consecuencias que van a tener este acto administrativo con los administrados. Todo acto administrativo siempre tiene unas consecuencias, ya sea positivas o negativas. Es ahí donde viene la palabra silencio administrativo positivo y silencio administrativo negativo, en este caso, para el tema de todos los trámites administrativos. Asimismo, en cuanto a los términos de la notificación y el seguimiento de los trámites documentarios, se generan alertas en este caso sobre los plazos del vencimiento, el control de tiempos y la atención adecuada de los documentos. Hay todo documento en conformidad con la ley 2744 tiene un plazo de atención. El plazo de atención de cada documento está dado en la ley. No es lo mismo hacer un trámite de licencia en la ley y además en el TUPA de cada entidad. Asimismo, también cada entidad, recordemos que tiene sus procesos internos. Se generan alertas en este caso sobre el plazo de vencimiento y el control de los tiempos. Porque, ¿qué pasaría si no se atiende dentro de determinado plazo? El funcionario a cargo del presente documento y del presente trámite
es pasible de recibir una sanción administrativa, inclusive puede recibirse una administración en la vía civil, puesto que puede ser desde un trámite tan sencillo como lo es el trámite de la licencia de funcionamiento hasta un trámite para autorización de una construcción de una pista. Y recordemos que en las obras públicas, si no se cumple con los plazos, hay penalidades y la entidad tiene que pagar esas penalidades. Por lo tanto, incluiría otro tipo de responsabilidad que podríamos ver ya responsabilidad civil o responsabilidad penal en conformidad como determina el órgano sancionador de los. Es importante que se tenga en cuenta, y en esto un paréntesis, que tengamos en cuenta cuál es el plazo de cada documento. Un documento puede tener un plazo de atención determinado, pero si no se cumple con ese plazo de atención, ya sin importar las excusas que el funcionario público dé, así como la vía misma, se tiene que hacer responsable de ello y tiene que enfrentar las consecuencias. Es importante entender esa parte. Al momento de uno ser funcionario público, servidor público, cambia la figura. ¿Por qué? Porque nos debemos a la ciudadanía y estamos usando recursos públicos. Todo lo que hace un funcionario público es pasible en conformidad con la ley 2744 de un control posterior, el cual puede determinar responsabilidades. Y es por eso que hago un especial énfasis en que si van a tener un documento, denle cuádruple o quíntuple revisada. Todo documento administrativo tiene un plazo de atención. Si no se cumple con este plazo, sin importar lo que haya pasado, o el contexto, el funcionario es pasible de sanción. Es por eso que se tiene que tener bastante cuidado en el momento de atención de documentos administrativos, y darle el seguimiento correspondiente. A través de diversas estrategias que se pueden poner, ya dado sea calendario de plazos, ver si tienes todos los requerimientos para atender adecuadamente y siempre tener, como todo en la vida, tener a la mano los instrumentos de trabajo, como lo pueden ser en este caso el documento de gestión, en este caso que es el TUPA o la ley 2744 o reglamento o la ley orgánica de municipalidades. O asimismo la ley orgánica que de la propia institución, ya sea el Ministerio Público, Poder Judicial, ministerios, municipalidades, entidades como Fondo de Vivienda, COFIDE, COFOPRI, MINSA, de Salud, entre otros. Clasificación y codificación de documentos. Recordemos que hay tipos de documentos, entre los cuales están los documentos administrativos, los cuales son los documentos de gestión interna, por así decirlo. Un documento administrativo es un memorando, por ejemplo, que pasa el área a otra área para requerir la información solicitada. Y ese documento administrativo se tiene que responder. Y aunque es de documento interno, tiene que la administración pública y el funcionario dar una determinada respuesta. Asimismo, son normativos, puesto que tienen todos una fórmula legal dentro del alcance de la ley 2744, y esa ley es la que pueden usar los funcionarios y la ley orgánica de municipalidades o ley orgánica, en este caso, de la entidad que está siguiendo y el TUPA, para emitir en este caso la normativa, que puede ser o bien normas o bien, en este caso, procesos, por ejemplo, una ordenanza municipal que aumenta los impuestos o la carga tributaria. O, por ejemplo, no sé si han visto en la Municipalidad de Lima que hay problemas por una ordenanza municipal que supuestamente impediría que los comerciantes del centro de Lima pudieran ejercer sus labores con total normalidad. Es por eso que toda clasificación y emisión de documentos administrativos, en este caso normativos, tiene un efecto en la ciudadanía. Puede ser, como bien dije, también negativo y positivo. Por eso que hay que ver, antes de realizar una norma, cómo va a impactar la norma. Claro, también sí, hay todo un equipo de profesionales y todo lo demás. También se tiene que ver cómo se ha gestionado todo esto. Y usar un poquito del sentido común, que lamentablemente a veces, así uno tenga todas las buenas intenciones,
eh, a veces las cosas sucedan. Asimismo, de gestión. Como les había dicho anteriormente, son los documentos de la gestión pública que se usan para trámites y comunicaciones internas de funcionarios y que posteriormente van a ser trámites y documentación interna para los, los administrados, es decir, a los ciudadanos. Entre esos documentos hay un memorando múltiple, cartas en este caso que se remiten. Por ejemplo, cuando les hacen una solicitud de transparencia a la entidad, al ciudadano le responden mediante una carta. Está asignada con un número determinado de carta y el año y a la entidad y a la unidad orgánica a la que pertenece esa respuesta. Técnicos. Son documentos en este caso de carácter más técnico, en este caso tecnocráticos, que usan documentos y terminologías muy propias de la administración pública. Véase las siglas, por ejemplo, SIGA, el ANA, el MEF, todas estas siglas son terminologías y criterios técnicos que usa la entidad, porque cada entidad tiene sus procesos internos y sus procedimientos técnicos. Recordemos que no es lo mismo los procedimientos técnicos de CEDAPAL que los procedimientos técnicos de CERPAR, por ejemplo. Y finalmente legales. Es la terminología legal que se usa dentro de la entidad. Como les había mencionado en la anterior clase, la entidad tiene en este caso determinadas facultades y es por eso que la entidad, al tener estas facultades, emite documentos. Pero como les había mencionado, todo documento público tiene que tener un porqué. Nada puede ser hecho sin razón. Todo tiene que tener una fundamentación. En este caso, ¿cuál es la fundamentación de un documento legal? Que va a tener efectos en la ciudadanía. Es la normativa que se va a aplicar, y si es aplicable, porque si no, ese acto administrativo es nulo y puede ser inclusive demandado en vías judiciales si el funcionario que autorizó ese documento puede tener hasta inclusive, dependiendo de lo que diga el órgano sancionador, en este caso el OSI o la Contraloría General de la República, puede tener implicancias legales. Así que es importante tener ese panorama en cuenta para ver cómo se clasifican y codifican los documentos administrativos dentro de la gestión pública. Ahora, la codificación de los documentos, en este caso, es que cada documento debe contar con un código único para su identificación. Esta codificación permite una mejor organización, trazabilidad, facilitación de búsqueda y recuperación de información. El código de registro suele incluir información como el tipo de documento, el año, el número de secuencia y la entidad emisora. Como les hacía mención en este caso, normalmente, por ejemplo, si ahorita remiten un documento al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas, sale, por ejemplo, de transparencia, sale carta número 0 tanto, o número 10, 15, y el año que estamos, 2025, después siguen las siglas, en este caso, hacia el área que se ha comunicado, normalmente Secretaría, y luego en la unidad orgánica y luego MEF al final. Es importante saber esta clasificación porque es el nombre de cada trámite administrativo y es lo que facilita que el usuario identifique cada trámite administrativo. Y en sí mismo es lo que se tiene que tener. Al mismo tiempo, le da al usuario una certeza y al mismo tiempo le da una capacidad de control, puesto que si los usuarios supieran el plazo, en este caso mediante los cuales se emite un acto administrativo y los plazos de ley que tienen para contestar la administración pública los requerimientos, tendría una ciudadanía más empoderada y por lo tanto que puede exigir más a sus autoridades. Ahora, vamos a ver con la distribución y seguimiento de documentos. Como les estaba diciendo, una vez que pasa un documento por mesa de partes, se le asigna un número de expediente y el funcionario verifica a qué área corresponde, si es para el área de tributación, si es para el área legal, si es para el área tributaria, si es para el área de administración, si es para el área de legajos. Depende del área que corresponda, se lo va a distribuir dentro de las funciones de la competencia y asegurando el flujo ordenado de la información. Al solo distribuir ya ha habido un flujo, conforme pueden ver en estas imágenes. El solo hecho de presentar un documento, el siguiente paso es la distribución. Y de la distribución acá ya pasó de un área hacia otra. Ahora, una derivación externa.
¿Cómo se produce una derivación externa? Por ejemplo, cuando la información solicitada esté quizás en poder de otra entidad, pero de todos modos es parte de la entidad. Por ejemplo, alguien presentó ante Indecopi una denuncia porque no lo atendieron adecuadamente en un hospital. Entonces, es un reclamo porque no lo atendieron adecuadamente en un hospital, lo dejaron esperando, nunca le dieron cita, etc. Entonces, el funcionario de Indecopi que conoce la normatividad lo va a derivar ese reclamo ciudadano a la entidad que le corresponde. Es decir, la entidad que le corresponde el conocimiento del documento es, en este caso, su salud, la cual es la entidad que tiene con las facultades de ley para conocer todos los reclamos, en este caso en relación a la prestación de servicios de salud por parte de las eh, EPRES, que son las entidades prestadoras de servicios de salud. Y garantizando en este caso su interoperatividad. Otro ejemplo puede ser que dicen una denuncia ciudadana porque un local está funcionando sin licencia de funcionamiento. Entonces, aquí hay un acto externo que va a ocurrir cuando se remita una carta de comunicación al ciudadano indicándole que por denuncia ciudadana se ha procedido a fiscalizar en este caso. O, por ejemplo, ya aplicándolo al caso de las personas que trabajan en el sector privado. Se trabaja en el sector privado y el empleador no cumple con las cosas que tiene, con las obligaciones legales que debe cumplir. Por ejemplo, no les paga en el momento, le deba al personal durante varios meses, ocurren maltratos, ya sea tanto verbales, sobre tiempo, no se les paga los beneficios correspondientes, no se le quiere inclusive dar las vacaciones, se le recorta vacaciones al personal y no se le compensa, se lo tiene al personal trabajando hasta altas horas de la noche. Todos esos problemas, un trabajador X va y denuncia a la SUNAFIL. Cuando la SUNAFIL recibe esa denuncia, tiene un número de expediente. ¿Pero qué pasa entonces? La SUNAFIL tiene que requerir a la empresa la información sobre si ha cometido o no la infracción. Entonces, ¿cómo hace la SUNAFIL? A través del buzón de la SUNAFIL, remite la comunicación para que la empresa dé sus descargos. Si no da sus descargos, ocurre una fiscalización y posteriormente una multa. Es por eso que también hay una derivación externa, cuando la situación lo amerite. Recordemos que como en todo en la vida, cada situación cada acto administrativo es una situación particular y sobre la cual se tiene que tener un determinado margen de acción, y ese margen de acción tiene que ser un margen de acción acorde a la situación. No toda situación requerirá el mismo enfoque. Eso hay que tenerlo bien en claro. Cada enfoque es diferente y a veces inclusive hasta no paliativo en un determinado sentido. Y es por eso que es importante tener en este caso un manejo y un entendimiento de cómo funciona la gestión pública. El mejor ejemplo que se puede dar siempre son los ejemplos de la vida real. Por eso siempre durante la presente clase se va a hacer siempre continua referencia. ¿Por qué? Porque los ciudadanos que prestan servicios a los privados piensan que no tiene nada que ver con ellos, cuando en realidad sí tiene que ver. Y es importante saber todos esos conceptos, puesto que más adelante van a ser de vital importancia. Vamos a pasar en este caso al uso de herramientas para el seguimiento. En el SGD, las notificaciones electrónicas y la trazabilidad se hace mediante QR que facilita el seguimiento en tiempo real de estos documentos. Ahora quiero hacer una pequeña pausa para hacer unas pequeñas preguntas. Por favor, levanten la mano quienes han solicitado un documento en registros públicos, ya sea para ver un título de propiedad, para ver de una persona jurídica, los que son contadores, abogados, ingenieros, para ver planos,
¿Qué documento han solicitado? ¿Si han solicitado alguna vez? ¿Podrían, por favor, levantar la mano? Veo que hay algunos que han levantado la mano. Levanten la mano o pongan mediante una manita arriba o algo que me permita verlos en este caso. Si ese documento han visto un QR dentro de ese documento. No tenía una firma física, sino una firma digital y un QR. ¿Cuántos, por favor, le ha pasado eso? Ujú. A ver, si pueden poner una manita arriba, por favor, levantada, manita arriba, si les ha pasado eso, para saber. A ver, los espero. A ver, ¿a cuántos les ha pasado que un documento que antes, un documento que antes se firmaba de manera física, ahora solo tiene una firma electrónica y ni siquiera es el original, parece simplemente algo que se ha imprimido en blanco y negro y que tiene un QR? ¿A cuántos les ha pasado? Ya, veo que ya han levantado las manos. Em, a ver, vamos. En sí, ahora con este QR, hago esta colación, esta pregunta. ¿Por qué? Porque con el QR ustedes pueden ver, si le toman una foto y le escanean el QR, pueden ver automáticamente el documento en original y con la firma digital que da la validez al documento. Es por eso que ya no se requiere la firma en físico. Ese QR es el de la firma y cuando ustedes reciban un documento tienen que escanear el QR para comprobar efectivamente que el que ha firmado es funcionario de esa entidad. Solo escaneando nomás mediante celular, prendan la cámara y escaneen ese presente documento. Al escanear ese documento, ustedes pueden ver en este caso la presente validez del documento y tomar las acciones correspondientes. Eh, Como les digo, es algo quizás simbólico, pero es de vital importancia para que todos los documentos tengan en este caso una, una trazabilidad documentaria. Y siempre pueden comprobar la validez de esos documentos a través de la firma, la cual está dentro del QR. Como cualquier QR, lo escanean y ven en este caso la autentificación. Eso lo pueden hacer mediante su teléfono, o bueno, mediante su teléfono o su computadora o medio informático que lo tengan. Eso como un dato esto. Ya, ahora pasamos a la atención de los documentos y los plazos de respuesta. En conformidad con la ley 2744, se establece plazos específicos para cada atención de procedimientos administrativos garantizando la eficacia y transparencia de la gestión pública. ¿Qué significa esto? Que la ley me establece los plazos de atención, ya sea de transparencia, de un trámite administrativo particular, queja, un procedimiento de silencio, sujeto a silencio administrativo positivo o negativo, pero todos esos documentos están sujetos a un determinado plazo. Y si el funcionario, como les estaba diciendo anteriormente, no cumple con el plazo, ¿qué pasa? Hay una sanción para el funcionario. Y el funcionario tiene que responder, en este caso, del por qué no ha atendido el documento en la fecha correspondiente. Una vez que hay un documento y le remitan al funcionario y se ve en la trazabilidad documentaria, se puede ver y se puede establecer el tracto documental. Y al establecer el tracto documental se puede ver la sanción que le pueden aplicar al funcionario o el funcionario puede establecer los plazos y entender en este caso cuáles son los trámites documentarios y cuáles son los plazos. Así como todo en la vida, uno tiene que organizarse, ver en este caso su capacidad, lo que le falta, lo que no le falta, personal, más apoyo quizás,
y sobre esa base organizarse para justamente emitir un documento administrativo y emitirlo sobre todo dentro de los plazos correspondientes. No podemos olvidarnos de nuestras obligaciones. Nuestras obligaciones son, en primer lugar, con los ciudadanos. Los ciudadanos son los accionistas del Estado y tiene que brindarse la atención correspondiente dentro del plazo de ley. Si no, va a ser más complicado y va a haber sanciones. Es por eso que siempre tengan en cuenta qué trámite es, cuál es el plazo de ese presente trámite y sobre todo vean cómo pueden aplicar ese plazo y no pasarse de ese plazo, organizándose de una manera adecuada y sin olvidar los otros trámites que también se tienen pendientes. Todo trámite que pasa hay una obligación de atenderlo. La gestión de tiempos para eso es esencial para la atención adecuada de los documentos. El SGD facilita la programación y el monitoreo de los plazos, evitando retrasos y mejorando la calidad del servicio. Pero al mismo tiempo, una gestión inadecuada del SGD puede ocasionar que se produzcan daños al presente trabajador. ¿Qué significa eso? Cuando hablo de daños, hablo de un presente hostigamiento, por así decirlo. ¿Qué significa? Porque también hablo en sí en calidad de recomendaciones y consejos prácticos y teóricos. Los jefes de área pueden tener acceso al sistema SGD y pueden tener acceso a los documentos que ellos mismos derivan. Pasa el documento al jefe de área y el área deriva un funcionario de esa área. Por ejemplo, si ustedes trabajan dentro del área, imaginemos en la Municipalidad de Lima que trabajamos, yo lo derivo a un determinado alumno. Vamos a hacerlo para que sea más práctico. Vamos a hacer este ejercicio de la mano con ustedes. ¿Ya? Vamos a imaginar que yo soy un jefe de área. Y en ese caso, a mí se me da un documento. Voy a agarrar al azar a un alumno. Y yo, al azar, le voy a derivar al señor Eduardo José Urquiza. Le derivo al señor Eduardo, que está dentro de mi área. El señor Eduardo, lamentablemente, dos funcionarios han renunciado o los han despedido y él está solito en su área. Tiene una carga de todos los documentos que él tenía, más los documentos que tenían sus compañeros. Y yo le voy a derivar otro documento con plazo. Entonces, ¿qué pasará cuando yo le derive al señor Eduardo? Y el señor Eduardo, como tiene tanta carga, quizás ni siquiera lo ha visto. Y si no lo ha visto, entonces yo, pasado el plazo, le reclamo al señor Eduardo y le digo, señor Eduardo, ¿por qué usted no ha tramitado este documento? Y el señor Eduardo efectivamente va a decir, no estoy yo encargado del área y tengo que priorizar procedimientos. Entonces yo le voy a decir al señor Eduardo, y puede pasar esto, pero ¿por qué no has avisado las necesidades y los desafíos que tienes tú en tu área? Porque yo no puedo saber en esto, y por lo tanto, al no avisarme, tú te haces responsable, porque igual te lo he derivado a ti. De haber sabido eso, quizás no se lo derivaba al señor Eduardo, quizás se lo derivaba al señor Héctor Moreno. Es por eso que es importante en este caso el manejo de tiempos, asimismo como una comunicación adecuada, para que no se les derive un documento y al mismo tiempo ese documento derivado no conlleve a que ustedes tengan al final un problema de que se les derive un documento y ustedes no pueden atender ese documento. ¿Por qué? Porque tienen carencias, tienen deficiencias estructurales del área. Efectivamente, a veces los jefes no conocen de esas carencias. Por lo tanto, al momento de derivar y sin conocer las carencias, al no decir nada,
Lamentablemente pasó esa situación que se pudo haber evitado. Y es justamente lo que quiero traerles a colación. Ahora, se aplican los criterios de urgencia y prioridad para la gestión documental, para asignar una atención oportuna a los casos más relevantes. Por la naturaleza de la gestión pública, y en este caso voy a hacer un paréntesis, lo primero que tienen que entender es que hay documentos que son prioritarios, así como todo en la vida. Los documentos prioritarios, en este caso, para la gestión pública, siempre son los oficios que manden las entidades con un cierto grado de independencia de poderes. Por ejemplo, la PCM, si manda un oficio. Si manda un oficio de la Contraloría General de la República, también hay que darle prioridad a ese documento. Si manda un oficio del Ministerio Público, también hay que darle prioridad a ese documento. Si manda un oficio, en este caso, la, la Defensoría del Pueblo, tiene que darle la prioridad correspondiente. O si manda un oficio al Congreso de la República, también hay que darle la prioridad a ese documento para la atención oportuna de los casos más relevantes. Es por eso que el funcionario público tiene que gestionar su tiempo de manera adecuada para que ningún documento y ningún plazo, por más urgente que sea, se les escape. Hay que entender esa parte. Es sobre todo importante que se atiendan estos casos. Ustedes tienen que entender que siempre va a haber, así como todo en la vida, cosas prioritarias y cosas que no se pueden dejar para después. Los problemas se hacen para enfrentarlos. Así que, en sí, si pasa un documento de la Contraloría, del Ministerio Público, o de la PCM o del Congreso de la República, se tiene que responder. No importa la cantidad de trabajo que se tiene, pero se tiene que hacer un espacio y se tiene que responder. Y las personas que piensen, en este caso, que solo esto es para los funcionarios públicos, se equivocan. Por ahí, ¿qué pasaría si les llega un documento? Ustedes trabajan en un banco. Asumamos que somos el banco BCP. Y a mí me llega un documento del juzgado X, señalándome que tengo que remitirle los estados financieros para un proceso de alimentos de la cuenta bancaria tal. Y caso contrario, me iban a aplicar acciones legales. Entonces, yo tengo que darle prioridad a ese documento, tengo que atenderlo. Así, la persona encargada esté muy ocupada, tengo que dar el tiempo correspondiente para la atención documentaria. Entonces, y ahora vamos con la otra parte. Así como ustedes son responsables de lo que el documento puede contener o lo que el documento quiere decir, ustedes también son responsables de conservarlo. Documento que llega a sus manos, documento que se hacen responsables. Y al ser responsables de ese documento, tienen que entender ese documento y tienen que organizarse. Ahora, si ustedes tienen en este caso que organizar los archivos documentarios, tienen que ver en este caso cuáles son los archivos y cuál es la conservación y o documentación de los archivos. Entonces, lo principal es que organicen los archivos. Recuerden lo que dije al principio de la clase. Un documento público o todo documento que viene a sus manos, jamás ustedes piensen que las cosas no van a cambiar o van a ser estáticas. Como todo en esta vida, lamentablemente, todo cambia. Las personas no son eternas en los cargos. Tienen que, por eso, ante cualquier avatar, ante cualquier cosa inesperada y ante cualquier maremoto, terremoto, circunstancia inesperada o pandemia, tienen que siempre tener los documentos organizados, porque el funcionario público se puede ir, no es eterno. Nadie en esta vida es eterno. Todos algún día, como dice el dicho, de polvo venimos y en polvo nos convertiremos en polvo.
Y asimismo, eso no quita que pese a que las personas mueran, o ya no tengan alguna utilidad para la administración pública, eso no implica que la administración pública se va a detener. No, la administración pública es indolente, una persona jurídica, y va a avanzar. Así uno esté o no esté ahí, igual tiene que avanzar para adelante, porque es el deber de la administración pública avanzar. No puede siempre esperanzarse que las cosas, y uno siempre tiene que entender eso, no siempre uno puede esperanzarse que las cosas van a ser estáticas. Las cosas pueden tener un montón de variantes, y con ese montón de variantes uno tiene que trabajar. La vida no se va a detener porque uno esté mal. La vida no se va a detener porque ha pasado un infortunio. Inclusive la vida no se detiene porque uno ya no esté en este mundo. La vida sigue. Igualito es la administración pública. La administración pública sigue, pese a que los funcionarios públicos no estén. Y así todos nosotros no estemos, el Estado va a seguir. Es la única constante. ¿Por qué? Porque es la función del Estado. El Estado, nosotros le otorgamos ese jus puniendi al Estado y le decimos al Estado como el Leviatán, le decimos, Estado, encárgate de las situaciones. ¿Por qué? Porque el Estado es ese aparato o ente estatal que es fuerte, que pese a que lo golpeen, le den con todos los avatares de la vida, esté a punto de rendirse, sigue y sigue y sigue y sigue, sin importar lo que pase, sigue adelante. Esa es la fuerza del Leviatán. No importa los problemas, el Estado siempre se levanta y siempre sigue adelante. Basta recordar, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ahora que se está hablando mucho de estos temas. En los años 80, lamentablemente tuvimos una época de hiperinflación anual. Éramos, por así decirlo, como haciendo un símil, éramos como una Venezuela, guardando las distancias del caso correspondiente en términos de inflación. Y al mismo tiempo, los niveles de violencia eran muy similares, puesto que estaba la época de la guerra armada con el terrorismo. Ante este panorama desolador y horrendamente arbitrario, lo que un ciudadano y muchos ciudadanos hicieron fue irse, abandonarlo al Estado, irse del territorio peruano. Otros ciudadanos se rindieron a su suerte, dejaron que las cosas o las situaciones lo dominaran, terminaron falleciendo dentro del presente conflicto armado o siendo víctimas de este. Y otros ciudadanos encomendaron, en este caso, la función del Estado, tuvieron la fe en el Estado al final. La fe no es una fe ciega, sino es una fe en base a exigir resultados y que el Estado siempre iba a perdurar. Y efectivamente el Estado perduró. Se logró mediante una política fiscal sumamente ahorrativa y sumamente con golpes económicos muy duros que tuvo que soportar la generación de los 90, lograr salir de esta crisis y lograr salir de la crisis que se encontraba, en este caso de la guerra, ganar la guerra. Que si hubiera sido, por ejemplo, una empresa, no hubiera ganado la guerra. O X, no, porque no tienen esa capacidad. El Estado, como el Leviatán, tiene esa capacidad de soportar lo que los ciudadanos por sí mismos no pueden soportar. Y por lo tanto, seguir avanzando. Por eso es importante en este caso ver que esa es la figura del Estado. No es algo que nos va a solucionar los problemas, pero es algo que va a seguir más allá de nosotros y es algo que tiene mucha más capacidad de resiliencia que nosotros. Cuando hablo de resiliencia, es que puede resistir. No importa cuán mal se pongan las cosas, puede resistir. Puede resistir y seguir avanzando, a diferencia de nosotros. Y eso pongo a colación en razón a la actual coyuntura, que parece que todo está, obviamente, igual mismo, a la deriva, y con un panorama muy sombrío, la verdad. Pero si recordamos y hacemos el símil de lo que es el Estado,
y del jus puniendi que tiene para resolver conflictos que una persona regular no puede, porque el ser humano tiene una capacidad de aguante, como decía Ortega y Gasset, soy yo en mis circunstancias. Los avatares de la vida y las cosas, el ser humano solo tiene un determinado margen de resiliencia. No puede cargar con todo el peso del mundo. En cambio, el Estado sí tiene ese poder. Porque nosotros, en este caso, le entregamos al Estado ese poder. Y nosotros somos los encargados de hacer que el Estado cumpla con su función. ¿Cómo somos los encargados que cumpla con su función? Eligiendo de manera prudente, ejerciendo la ciudadanía de manera responsable y siempre teniendo, si bien es cierto, no la fe ciega, porque la fe ciega en términos es como tiene que ser siempre a Dios rogando, pero con el mazo dando. Todas las situaciones tienen que sobrellevarse y se tienen que analizar desde un punto de vista crítico, pero al mismo tiempo esperanzador, con un plan de acción. Así que, bueno, al menos una reflexión del día de hoy, ya que los tengan. Eso no solo aplica para el Estado, y para la sociedad actual, sino para toda la vida misma. Las cosas no siempre son malas, no son malas, y son malas, a veces pasan cosas malas, como en toda situación, pero no podemos quedarnos en lo malo y quedarnos inertes, quedando como si todo lo malo nos va a derrumbar, nos va a destruir. No, las cosas malas se han hecho para que las enfrentemos y encontremos las herramientas para enfrentarlo y solucionar. Los problemas no son para huir, sino para solucionarlos. En fin, me he desviado un poquito en este caso de la clase, pero creo que la idea se ha entendido. Ahora, las normas de conservación documental. Hay unas determinadas directrices de cada entidad. Recordemos que cada entidad del Estado es diferente y tienen directrices determinadas para la preservación de archivos documentales, la conservación a largo plazo y la eliminación de documentos obsoletos. Recordemos que cuando hablamos de archivos digitales, esto no se aplica. ¿Por qué? Porque ahora todos los archivos digitales, las personas que ahora trabajan en la misión pública conocen este tema, todos se suben en la nube. Y en la nube de la entidad, ahí viene la parte gov.p, están guardados. Y esos documentos no se pueden eliminar. O lo eliminará ya la parte de TI. En cambio, por ejemplo, si tienes un documento en físico y pasa, por ejemplo, con el cambio de clima, humedad, se puede tranquilamente humedecer el documento o se puede perder. Entonces, la directriz para la preservación de los documentos está dada por cada entidad y cada entidad tiene su propio archivo. Esta es otra de las diferencias con el SGD y el sistema electrónico que se traducen al día de hoy en una mejora cuantitativa y significativa. Ahora, con la implementación del SGD, uno tiene las herramientas para un determinado procedimiento administrativo, no solo tenerlo, sino el procedimiento administrativo ya va hacia una simplificación, puesto que, por ejemplo, antes uno tenía que alquilar, pagar, o inclusive una parte del local de la entidad tenía que ser usada para archivo documental. Y conforme pasan los años, la cantidad de archivo de espacio necesario iba aumentando. Por lo tanto, y al mismo tiempo también los archivistas, los archiveros conocidos, tenían que encargados de cuidar esa documentación. Ahora ese personal ya no es necesario y ese gran archivo también ya no sería necesario, pues ahora todo está en una nube digital, con lo cual solo falta comprar el software, tener a los ingenieros de TI, todo lo demás ya se ahorra eso. Se ahorra no solo costos, sino costos de espacio, personal y atención. Y el acceso a los archivos digitales. La implementación de plataformas de la nube para la consulta remota de los documentos facilita el acceso a la información de cualquier lugar, es efectivamente.
Porque los archivos que estaban en el archivo central de cada entidad para su conservación y todo eso, antiguamente uno tenía que solicitar al archivo que lo desarchivara. Una vez que lo desarchiva, se lo tienen que entregar. Y recordemos que para el desplazamiento de funcionarios, en una distancia que es mucho mayor a la habitual, hablamos de distrito a distrito, y unos kilómetros considerables, había que hacer todo un procedimiento administrativo, inclusive para el desplazamiento de ese personal. A diferencia de una privada donde se usaba la caja chica y con eso ya se podía el personal realizar los trámites que quería realizar. En la administración pública había todo ese costo de desplazamiento. Y ahora con los archivos digitales ya no es necesario. Se pide el permiso de los usuarios para acceder a la documentación, se concede el permiso y se accede a la documentación. Algo tan simple como un clic, miren cuánto tiempo y dinero ahorra al Estado. Ahora, la digitalización y modernización de la gestión documentaria. Toda la gestión documentaria está encaminada hacia una digitalización progresiva. ¿Por qué? Porque es parte de un plan que tiene ya el Estado peruano, en este caso como miembro de la OCDE, de la OCDE. Y es una implementación que se hace por fases. Y poco a poco se están consiguiendo los recursos, se está implementando. Por ejemplo, no sé si han escuchado dentro de, a ver, vamos a hacer una pequeña pausita de nuevo para ver. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el caso de el despacha ahora desde cualquier... les hago la pregunta. Si la presidenta está en un viaje a otro país, por motivos en este caso de firma de un tratado o convenio, quiero que me levanten la mano, ¿cuántos creen que en ese viaje la presidenta puede firmar un documento? Levanten la mano, por favor, los que creen que sí. Uh-huh. Efectivamente. Ahora, si es cierto, tenemos mucho que criticar al presidente de gobierno. Una de las cosas que sí se ha implementado de manera adecuada es la implementación del despacho virtual. ¿Qué significa esto? Que ahora que el presidente, para los documentos que necesitan su aprobación, ya no es necesario que esté presencialmente dentro de una ubicación. Puede estarlo dentro de un viaje, por ejemplo, en este caso de altos dignatarios, para o inclusive dentro de un avión. Basta que nomás que tenga la laptop y que la laptop tenga la firma digitalizada de RANIEC para que pueda el presidente o la presidenta firmar un documento electrónicamente. Así que esta plataforma, implementación de la plataforma electrónica, tiene un uso muy, pero muy importante dentro del aparato estatal. El uso del SGD permite una gestión integral de los documentos que facilita la digitalización y automatización de procesos. Conforme pasamos a una época más donde domina la inteligencia artificial y lo dominan las nuevas tecnologías, esta automatización de procesos va a seguir en aumento. Cada vez se van a automatizar más procesos y para que pasemos posteriormente a un estado que sea más digital, más robotizado, quizás, pero más efectivo. ¿Ya? Y a la firma digital y el expediente electrónico. Como les había señalado a través del presente ejemplo, de la presidenta que está en un avión para un viaje, en este caso, ya sea para reunirse con un dignatario extranjero, o firmar un documento, o inclusive de las Naciones Unidas, todos esos viajes no limitan el ejercicio en que pueda firmar documentos. Ahora con la firma digital, esto se ha agilizado y esto ha sido por así decirlo, una propia revolución dentro del propio aparato estatal, porque lo que más demora dentro del aparato estatal es la firma de documentos, obtener que la parte firme un documento de su conformidad y se emita el documento, porque recuerden, ningún documento sale de una entidad estatal si no ha sido firmado. Y eso también conlleva que haya una nueva clase de expedientes, el famoso expediente electrónico. Este expediente es, como su nombre mismo lo dice, de manera totalmente digital, con procesos electrónicos y que está cargado dentro de una nube. Nuevamente está en un archivo PDF y tiene un número o un código que le asigna la entidad al momento de ser digitalizado en mesa de partes. La interoperatividad documental.
¿Qué significa esto? Que ahora, a través de esta conexión, es más fácil para las entidades del aparato estatal compartir información de manera eficiente y segura, lo que facilita la cooperación interinstitucional. ¿Qué significa ello? Que las entidades pueden compartir información ahora de una manera mucho más rápida, puesto que los funcionarios ya no tienen que estar buscando de manera manual dónde está la información, en qué parte está la información, qué ha pasado de la información, sino simplemente van a la nube y ahí se encuentran con la presente información. Ahora, buenas prácticas en la gestión documentaria. La primera y principal es la capacitación. Como les dije en la anterior clase, igualmente los felicito porque el solo hecho de estar una noche, en vez de estar descansando, viendo televisión o X cosas, capacitándose, es un indicio de lo que más adelante pueden ser y es un esfuerzo gigantesco. Al mismo tiempo es algo que, si alguna vez quieren ser funcionarios públicos, es algo que van a tener que hacer. Recordemos que ser funcionario público implica, a pesar de la mala percepción, una capacitación constante. Y, y no hay pretexto de que por la persona ser mayor, menor, X cosa, no va a poder capacitarse. Si uno quiere, solo basta que la persona tenga la disposición para aprender. Si se quiere cerrar para cualquier cosa, no es porque opone excusas, es porque simplemente no tiene la capacidad de o no quiere mejorar. Y por lo tanto, no quiere mejorar, no quiere capacitarse. Entonces, lo principal y la principal buena práctica para gestión documentaria es capacitar al personal. Hoy día en Perú todavía no se tiene a todo el personal capacitado en el sistema de SGD, puesto que el aparato estatal muchas veces todavía está lleno de gente que son por el mismo tema de que son, pues ya sea S728, 276, ya sean los que no quieren moverse del cargo y se niegan a mejorar. Un ejemplo claro de esta falta de disposición de muchos funcionarios o servidores públicos es la famosa huelga magisterial, que al final la huelga magisterial, olvidemos los motivos políticos, se da en la médula, eran profesores nombrados, lo digo en calidad de opinión personal, eran profesores nombrados que no querían capacitarse y rendir la evaluación correspondiente. No es, y vuelvo de nuevo al ejemplo que hemos tenido. No es por nada que cuando escuchamos al expresidente Pedro Castillo, eh, no tendría el lenguaje que una persona con ese nivel de instrucción y con una capacitación constante tendría. Es por eso que la calidad de enseñanza dentro del sector público y privado hay esa gran diferencia, porque en el sector privado sí se les puede exigir esa capacitación, en cambio en el sector público, si hay esa capacitación y se les quiere obligar a capacitarse, inclusive puede pasar que se agrupen dentro de los sindicatos y empiecen a hacer huelga. Eso como, bueno, dejo ahí como una opinión netamente personal. Cada persona opina de ese tema en conformidad con sus experiencias y vidas personales, pero pongo esta apreciación personal a colación porque justamente estamos viendo un tema de la capacitación y lo importante que es la capacitación. Ahora, la seguridad y confidencialidad de información. En la anterior clase les había puesto el ejemplo claro de qué pasaría si uno no es responsable con la información que llega a sus manos. En el caso de la municipalidad de Miraflores y la filtración de datos de las personas. O por ejemplo, si ustedes trabajaran dentro de la SUNAT y alguien les hackeara y se filtraran los datos de las declaraciones juradas de ingresos, ¿cuánto afectaría en este caso a los usuarios? Porque se estarían exponiendo en este caso a ser posibles víctimas de la delincuencia y por lo tanto correspondería con sanciones que les corresponderían a los funcionarios. Asimismo está en la parte de auditorías internas. La mejor forma de prevenir es ver en dónde estamos, hacer un análisis sincero, un análisis sincero, muchas veces duro y muchas veces complicado,
de la situación en la que realmente estamos. Esta situación permite sincerar las cosas y plantear mejoras de manera pertinente. Asimismo, vamos a la automatización de los procesos. La automatización de los procesos, como ya les he mencionado, reduce la cantidad de tiempo que van a requerir en este caso para realizar procedimientos administrativos y tiempo y esfuerzo del personal. Conforme vaya pasando las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, van a haber cada vez más procesos automatizados. Y es una realidad, no es un hecho en sí. Ahora, por último, les voy a dar un ejemplo. Por favor, ¿podrían levantarme la mano los que pueden ver en la pantalla? ¿Quiénes pueden verlo? Por favor, levanten la mano. Ya, bien. Eso que está acá es el SGD. Acá ustedes pueden ver el sistema de gestión documentaria, cómo es. Si ustedes tienen el privilegio de ser funcionarios públicos, con esta herramienta van a trabajar. Entonces, acá ven en esta parte, ven su bandeja de entrada. Documentos, a ver, vamos a empezar desde los no leídos. Los documentos no leídos son los documentos que le mandan, pero que ustedes no han dado conformidad para recibirlo. Por lo tanto, no lo han leído y no saben el contenido. Ahora, los documentos recibidos son los documentos que llegan a su bandeja de entrada y ustedes le dan clic y lo leen, obviamente, y lo dan por recibido. Al momento de recibirlos, ustedes se hacen cargo de ese documento y se hacen responsables de ese documento, tanto para lo bueno como para lo malo. Cuando digo lo malo, digo acuérdense de los plazos de atención de los documentos. Todo documento tiene un plazo de atención y es responsabilidad de los funcionarios entender cuáles son los plazos de atención y sobre esa base trabajar. Ahora, con los documentos recibidos está el documento que ven acá en proyecto. ¿Qué significa? Que un documento no está todavía firmado porque lo estoy elaborando. Esto me da un margen de acción para que yo pueda a través de ese documento en proyecto ver qué es lo que le falta al documento, ver lo que carece y poder mejorarlo. Inclusive este documento está en proyecto, hacer las modificatorias correspondientes antes de que llegue a despacho. ¿Por qué? Una vez que llegue a despacho, llega a la cabeza del área, que significa llega al jefe del área. Por lo tanto, el jefe tiene que revisarlo y darle el visto correspondiente. Si el jefe, y hay dos situaciones que pueden pasar acá. La primera es que ustedes efectivamente han hecho un excelente trabajo y el jefe lo firma y dicen, confía en ustedes y firma el documento. Lo lea y diga, excelente trabajo, firmado. Sale. El segundo escenario puede ser que, como todo en la vida, no somos perfectos. Somos seres humanos. Así nos esforcemos, así constantemente tratemos de evitar las cosas, lamentablemente van a haber situaciones en las que cometemos errores, en las que nos equivocamos. Es parte de la vida, lamentablemente, y es parte del proceso de aprendizaje. Y uno tiene que ser además hidalgo al reconocer que, bueno, se ha equivocado. Pero la cosa no es en qué me equivoqué, sino es qué puedo hacer para no equivocarme de nuevo. O qué puedo hacer para mejorar esto. Recordemos que no siempre los errores son algo que nos va a definir. Los errores no nos definen, son lo que hacemos cuando nos equivocamos. En la vida siempre uno se va a equivocar. En la vida, en el trabajo, no hay nadie que no se equivoque. Pero lo que sí podemos es mejorar a través de los errores. Por eso se llama prueba y error, prueba y error.
Entonces, siempre en esta etapa como se abre la segunda situación. El jefe ve y dice, no, te estás equivocado acá. Te lo revierte y dice, corrígelo. Tú lo corriges y le das nuevamente, jefe, acá está corregido el documento. Lo pones, el jefe te lo manda de despacho para proyecto, y de proyecto tú lo tienes que corregir de nuevo y mandar de nuevo para despacho. Ahí ya el jefe verá si efectivamente ha hecho las correcciones correctas y el documento va. Le da el OK, le da el visto bueno. En ese sentido, ya pasaría a ser un documento ya emitido y por lo tanto ustedes tienen la responsabilidad de velar por su adecuado cumplimiento. En sí, este es el sistema de gestión documentaria. Como pueden ver, este es un ejemplo de lo que ustedes van a realizar si son funcionarios públicos. O si son del sector privado, lo que los funcionarios públicos realizan para atender los documentos. Recordemos que esto solo se da en las entidades que hayan aplicado el sistema de SGD. En las entidades que no hayan aplicado el sistema de gestión documentaria, bien conocido como SGD, no se va a dar, no van a tener ese sistema, sino el manual. Y ya por motivos de tiempo y en la siguiente clase voy a poder explicar qué es lo que pasa para que este sistema de gestión de trámite documentario, bien llamado SGD, no se ha implementado en todas las regiones del Perú. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas estructurales de esto? En la siguiente clase voy a explicarlo, pero les voy dando el adelanto. Igualmente, esos materiales se van a colgar y ya saben, si tienen cualquier consulta, consúltenlo. Acá nomás escriban en el chat cualquier duda e interrogante que tengan, con gusto las atenderé. Y en sí es más que nada el recuento de la presente clase. Claro, veo que uno de sus compañeros trabaja con SGD. Entonces, seguramente lo que he hablado le va a ser, le es muy, como se dice el dicho, les suena familiar por la experiencia. Y además, lo que quiero darles a entender al final en esta clase, voy a volver en este caso al ejemplo del sistema de gestión documentaria, es que entre esta fase y esta, siempre no tengan no caigan en el negativismo de que como me lo va a revisar, tengo miedo de entregar, no. Parte de ser funcionario público y parte también de la vida es enfrentar las cosas. Y en este caso, enfrentar quizás a que nos equivoquemos. Pero como les he dicho anteriormente, en la vida, lamentablemente, nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, vamos a pagar por los errores, vamos a entender las consecuencias de los errores. Pero ¿qué es lo importante? Quedarnos en el error y que el error nos siga y nos siga y nos siga y nos siga golpeando, o del error aprender y mejorar. Creo que la respuesta más sana es mejorar y espero que también ustedes sigan mejorando, sigan aprendiendo y sigan siendo esos futuros funcionarios públicos o ciudadanos que ese país necesita. Y bueno, quedo atento en este minuto final, a sus preguntas y o comentarios. Y si tienen alguna pregunta, por favor escríbanla y quedo ahí de los comentarios que tengan ustedes. Espero que haya sido de su agrado, que hayan aprendido, que hayan también reflexionado, porque también esta es una clase para que reflexionen, tanto conocimientos de manera general como conocimientos, en este caso prácticos y experiencias. Espero que les haya servido y ha sido un gusto estar con ustedes. Y de nuevo felicitarlos por la capacitación. Sé que es difícil en la noche, pero felicitarlos por el esfuerzo que están haciendo. Muchas gracias.